Gloria entonces al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre vamos a seguir avanzando en nuestro estudio. Ya saben que comenzamos la semana antepasada el estudio de lo que fue la oración sacerdotal de Cristo, que vimos está registrada en el capítulo 17 del libro de Juan, y ya tratamos los primeros 5 versículos hace 2 semanas atrás, que fueron la antesala, que fueron, digamos, la introducción a este tema. Hoy vamos a tratar desde los versículos 6 y 8 específicamente, y vamos a estar viendo aquí unas cosas súper interesantes que vienen a seguir dando forma a las ideas que vinimos expresando en la primera enseñanza. Vienen, digamos, a darle un poco más de fuerza y a darnos un poco más de dirección de una manera ya bastante más directa y concreta de algunas de las ideas que hemos estado transitando en este estudio, ¿no? Ya saben que esta es la serie que estamos desarrollando actualmente, aprovechando que estamos dando el curso de teología sistemática y que estamos justamente ahorita desarrollando el tema cristológico. Hace poco tratamos la parte del triple rol de Cristo, del triple oficio de Cristo, donde uno de esos oficios que tratamos era justamente el tema de la parte sacerdotal o del Cristo sacerdote, ¿no? Para recordar un poquito lo que significa que es que Cristo es nuestro sacerdote, o cuál es la función que ejerce un sacerdote. En este caso, el sumo pontífice, el verdadero y único sumo pontífice, que es Cristo Jesús. Él es un mediador entre Dios y los hombres, es un puente. Por eso cuando nosotros decimos sumo pontífice, pontífice viene de puente, es la palabra latina que significa en el castellano puente. Cuando decimos sumo, es que es el gran puente, el superpuente, el majestuoso, el más grande de todos los puentes. De hecho, el único en realidad, porque no existe otro puente entre Dios y los hombres, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Cristo en su labor sacerdotal, estamos diciendo una serie de cosas. Estamos diciendo que Él es nuestro abogado, estamos diciendo que Él es nuestro intercesor, estamos diciendo que Él es el que ora constantemente por nosotros para que nuestras fuerzas no desfallezcan, para que nos mantengamos firmes, para que sigamos adelante, para que sigamos avanzando en la obra a la que se nos llamó. Cristo constantemente está abogando por nosotros delante del Padre, porque recuerden que Él alcanzó la justicia plena que estaba siendo exigida por el Padre Celestial, por cuanto todos habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo, como por un hombre entró el pecado, por un hombre debía salir el pecado. Por un hombre fue infectada toda la raza humana, Adán como cabeza federal de toda la raza humana, y esto es que él era el representante oficial y legal de toda la raza humana. Cuando él peca, entra el pecado a toda la humanidad. Ahora, como entró por un hombre el pecado y todos los hombres llegamos a ser culpables por la culpa de uno, ahora por la bendición de otro hombre, en este caso, como la Biblia misma lo expresa, el segundo Adán, que viene a ser Cristo Jesús, todos nosotros seríamos liberados del poder del pecado, todos aquellos, por supuesto, que estuvieran dentro de sus caminos, aquellos que hayan sido llamados y escogidos por el Padre, ¿no? Porque esto no es un asunto que depende de obras, no es un asunto que depende de mi elección personal, esto es una cuestión única y exclusivamente de Dios. Dios hace un llamado que se da a través de la gracia. Esto es un llamado que Él hace de manera unilateral, o sea, es un procedimiento que se da de manera unilateral, donde Dios es el que, poniendo su gracia y su amor, decide elegirnos para darle gloria, honra y honor a su santo nombre. Vamos entonces a leer lo que vamos a estar el día de hoy desarrollando un poco, ¿no? Nos ubicamos entonces, como ya le dije, en el capítulo 17 de Juan, y vamos a estar leyendo desde el versículo 6 hasta el versículo 8. La palabra dice de la siguiente forma. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido todas las cosas que me has dado, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Ahora, lo que acabamos de ver aquí es algo magnífico, ¿no? Sin duda alguna. Yo creo que cualquier palabra que digamos, no importa el superlativo que pongamos, creo que quedaríamos cortos realmente para lo que
habríamos que decir, o tendríamos que decir acerca de este texto que acabamos de leer, ¿no? Ustedes saben que por regla general nosotros tenemos la noción, que no es que esté del todo errónea, equivocada, pero cuando a uno le preguntan qué Cristo vino a hacer en la tierra, o cuál fue la misión principal de Cristo en la tierra, bueno, hay muchas cosas que se pueden decir al respecto de una pregunta como esa, ¿no? Porque son unas cuantas cosas que Cristo viene a hacer si nosotros comenzamos a tratar cada asunto de una manera específica, ¿no? Pero por regla general el cristiano responderá a esta pregunta, bueno, Cristo vino a salvar la humanidad. Eso no está mal decirlo. Ciertamente Cristo vino en una labor salvífica, Cristo vino a redimir la raza humana, a todo aquel que fue escogido por el Padre, a quien el Padre le envió al Hijo. Eso está muy bien, claro que sí. Eso es parte de este asunto, eso es parte del asunto de, por supuesto, la labor, la misión ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué pasaría si yo les dijera a ustedes, por ejemplo, que esa no es la razón principal por la que Cristo vino al mundo? O no es, digamos, la causa principal. Porque si nosotros leemos, y leemos con cuidado, y leemos detenidamente y analizando el texto que acabamos de examinar, que acabamos de leer, nos vamos a dar cuenta que aquí la palabra está diciendo que Cristo vino a dar a conocer el nombre del Padre a los hombres. Vino a dar a conocer el nombre, porque dice en el primer versículo, dice en el 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes, tuyos eran y me los distes y han guardado tu palabra. He venido a manifestar que tu nombre a los hombres. Entonces, aquí podemos llegar fácilmente a la conclusión, y creo yo, y esta es la manera en como yo puedo ver que esto funciona, y no soy yo el único que está en esta idea, lógicamente hay muchas otras personas que suscriben exactamente lo mismo, y lo que podemos ver aquí es la gran misión de Cristo. La gran misión de Cristo no era la salvación era la consecuencia lógica, era la conclusión lógica de lo que sí es la razón principal por la que Cristo vino al mundo. ¿Cuál es la razón principal por la que Cristo vino al mundo? Vino a dar a conocer al Padre. Vino a dar a conocer a Dios. ¿Por qué se hizo necesario que Cristo viniera a dar a conocer a Dios? Cuando yo digo vengo a darles a conocer tal cosa es porque ustedes no lo conocen, ¿verdad? O sea, la lógica lo dice simplemente, ¿no? Miren, hermano, yo vengo a darles a conocer hoy lo que yo hice el día de ayer. Si les estoy diciendo eso porque ustedes no tienen ni pito idea de qué fue lo que hice yo el día de ayer, ¿verdad? Y por eso se los vengo a dar a conocer. Ahora, cuando Cristo dice que Él vino a dar a conocer el nombre del Padre, lógicamente está diciendo que, puesto que no lo conocían, necesitaban conocerlo. O sea, con eso se infiere el hecho de que los hombres no conocían realmente a Dios. No conocían realmente a Dios. Tenían una idea demasiado abstracta de lo que era el Padre Celestial. Y por supuesto sumamente religiosa. Y cuando digo religiosa me refiero aquí que los matices que tenían acerca de la persona de Dios eran como mínimo muy alejados a veces de lo que la realidad propia de lo que es el ser de Dios expresa dentro de las Sagradas Escrituras. Entonces Él vino a revelarnos al Padre, Él vino a hacernos conocer al Padre. Sobre eso vamos a estar hablando un poco, porque no nos podemos quedar con una idea muy básica sobre esto. Es importante que escarbemos algunos asuntos al respecto. Pero no solamente nos vino a dar a conocer al Padre, sino que también nos vino a dar a conocer la voluntad del Padre. Nos vino a dar a conocer a Dios, nos presentó a Dios, mira, este es Dios Padre, pero no solamente se quedó con presentarnos a Dios Padre, sino que nos vino a decir además cuál era la voluntad que ese Dios todopoderoso tenía para con nosotros los escogidos, para con nosotros los elegidos. Porque lógicamente, ¿no? Dios tiene una moral, Dios tiene una ética, y esa ética y esa moral es lo que nosotros conocemos en teología como la voluntad preceptiva de Dios. Es decir, la voluntad preceptiva de Dios es todos los preceptos, los mandamientos, las estipulaciones que contienen el pacto, que son esos mandamientos a los que nosotros nos debemos y que debemos cumplir si queremos ser bendecidos por Dios. Eso es básicamente lo que podemos ver en ese aspecto. Entonces, entrando un poco ya sí a dilucidar esto y a examinar esto de una manera un poco más exhaustiva y arrojando algunos detalles que van a ser sumamente relevantes en este estudio, vamos a ver entonces qué es exactamente lo que Cristo quiso decir y qué fue lo que dijo cuando, por ejemplo,
nos manifiesta: he manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ya lo acabamos de ver en la introducción. La gran misión de Jesús fue dar a conocer el nombre del Padre y Dios eterno. El nombre del Padre y Dios eterno. Ustedes saben que históricamente Israel trataba con sumo cuidado el tema del nombre de Dios. Tenían una deferencia muy, pero muy marcada respecto a lo que era el nombre de Dios, es decir, un respeto muy grande en concerniente al tema de lo que era el nombre de Dios. Era tanto así, se tomaban tan a pecho y tan en serio el tema del nombre sagrado de Dios, que ellos ni siquiera se atrevían a pronunciarlo. Ellos no pronunciaban el nombre de Dios. Por regla general no lo pronunciaban. Era raro ver que ellos pronunciaran el nombre de Dios. El nombre de Dios está formado por 4 letras que nosotros conocemos como el tetragramatón. Se dice tetra porque viene de 4, ¿no? Tetragramatón. Son 4 letras, 4 consonantes que forman en esencia el nombre de Dios. La Y, la H, la B baja y la H. Esas son las 3 letras, o las 4 letras más bien, del tetragramatón. De allí que surjan el nombre de Jehová, de ahí que surja el nombre de Yahvé o de Yahweh, y diferentes pronunciaciones que existen, ¿no? Uno de los problemas que tenían los judíos para aquellos tiempos, cuando hablamos de, por ejemplo, el paleohebreo, cuando hablo de paleohebreo estoy hablando del hebreo antiguo, de la lengua antigua de los hebreos, de los judíos, de los israelitas más bien, para ser más exactos, del pueblo de Dios en aquel entonces. Uno de los problemas que ellos tenían era que en su idioma no existían las vocales, sino solamente consonantes. Solamente las consonantes. Y ese era también en parte uno de los problemas del por qué ellos tampoco se aventuraban a mencionar el nombre de Dios o a darle una pronunciación al nombre, puesto que era un poco complicado porque solamente tenemos consonantes. Cuando a usted le presentan una frase que está compuesta de puras consonantes y no hay vocales, ¿cómo lee usted eso? ¿Cómo lo lee si no hay una vocal? No se puede leer, ¿verdad? Es imposible. Por ejemplo, yo me llamo Edwin. Imagínense que yo le quito a el Edwin la E y la I. ¿Cómo pronunciaría mi nombre? No habría forma de pronunciarlo porque nos quedamos solamente con consonantes. ¿Cómo lo pronunciamos? No lo podemos pronunciar. Entonces, ese era uno de los elementos y era uno de los problemas que Israel enfrentaba en aquel entonces, además de esta diferencia específica y particular que ellos sentían hacia el nombre de Dios, donde no se atrevían a mencionar el nombre de Dios, puesto que la creencia enseñaba que su nombre era tan sagrado y debía ser evitado a toda costa nombrarlo, y por eso se sustituyó por el nombre Adonai. Ese era el nombre que ellos utilizaban de manera común para referirse a Dios. La palabra Adonai significa Señor, pero no un Señor cualquiera. O sea, no era el término Señor que ellos utilizaban para referirse como uno normalmente en las relaciones que tiene con la gente afuera, en las relaciones sociales. Uno ve a una persona con cierta edad, mucho mayor que uno, y uno le llama Señor. Pero en el hebreo se hacía una distinción entre la palabra Señor, simplemente para referirse respetuosamente ante alguien que era mayor de edad, ante alguien que tenía una edad mayor que la de uno, pero otra era la palabra Adonai. Era una palabra exaltada y era un título que solamente se podía utilizar en referencia a Dios, a ninguna otra persona. Ellos no iban a utilizar Adonai, por ejemplo, para decirle Señor a alguien. No, el Adonai era la contemplación de un título divino, se entendía. Es un título divino que significa el Señor del universo, el Señor de los señores, el Dios todopoderoso, el Señor que está arriba, el que merece toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la exaltación. Aunque Moisés, ustedes saben que Moisés tuvo una experiencia, eso lo podemos ver nosotros, por ejemplo, en Éxodo 13:14. En Éxodo 13:14 se da una experiencia muy interesante que vive el patriarca Moisés. Moisés, que es uno de los personajes bíblicos más importantes de todos los escritos bíblicos, principalmente de los escritos veterotestamentarios. Ustedes saben que él tuvo una teofanía. Una teofanía es una manifestación visible de Dios. Eso significa la palabra teofanía. Cuando digo teofanía estoy diciendo, eso son palabras técnicas del argot teológico, pero una teofanía significa una manifestación visible de Dios.
una manifestación visible. Si yo digo cristofanía, estoy hablando de una manifestación visible de Cristo. Entonces, ese es el término que se utiliza en teología. Pero podemos ver que Moisés tuvo una experiencia sumamente interesante, además la experiencia que marcó su vida por completo y justamente marcó una incisión entre un antes y un después de la vida de Moisés. Y es en Éxodo 13:14, donde sucede lo siguiente: y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Esto fue en la experiencia que Moisés tuvo cuando vio la zarza ardiendo que no se consumía, y Dios le habló desde esa zarza, le habló y le dijo, yo soy el que soy, ve a mi pueblo, ve a Israel, diles que yo me he manifestado a ti, dile que yo me he aparecido a ti, que tengo un plan con ellos, que tengo una voluntad expresa que quiero que ellos desarrollen, que quiero que ellos lleven a cabo, y cuando te pregunten quién te envíe, le dirás, yo soy. Como ven, es una abstracción del nombre de Dios. Imagínese que alguien le dice, preguntando usted el nombre de alguien, viene y le responde, yo me llamo, yo soy el que soy. ¿Qué podrá decir usted de eso, no? Lógicamente, usted no podría, en ese sentido, no sé, llegar a una conclusión lógica de cuál es de manera objetiva el nombre de esa persona. Como mínimo le llamaríamos loco, ¿no? Pero ¿y quién te puso ese nombre, por amor a Dios? Pero claro, eso en nuestra vida cotidiana, eso aquí en la vida terrena, eso aquí bajo los efectos de nuestro lenguaje, de nuestra manera de razonar las cosas, de nuestra lógica, de nuestra coherencia. Pero cuando nosotros estamos en el texto sagrado, estas palabras tienen muchísimo sentido. Cuando Dios se revela como el yo soy o el yo soy el que soy, bueno, sobre este tema por supuesto se ha escrito mucho y se han dicho muchas cuestiones, ¿no? Yo soy el que soy, yo soy el que será, yo soy el que fui, yo soy el Rey de Reyes, yo soy el grande, yo soy el todopoderoso, yo soy el único, no hay nadie más que yo, etc. Hay una serie de conclusiones a las que nosotros podríamos llevar en derivación de lo que esto dice acá. Sin embargo, como vemos, esto es una forma de manifestar el nombre de Dios de una manera muy abstracta, porque yo me imagino que Moisés, leyendo entre líneas lo que fue ese pasaje, lo que fue ese acontecimiento histórico, yo me imagino que Moisés quedaría casi que peor que como estaba antes de que se le revelara a Dios, en el sentido de tener algún tipo de entendimiento o coherencia de Dios, ¿no? O sea, ¿qué pudo haber descifrado Moisés o qué cosa pudo haber pasado por la cabeza de Moisés cuando el Señor le dice, yo soy el que soy? Lógicamente, nosotros no vemos en la Biblia que él dice, Señor, pero ¿qué cosa me estás queriendo decir con eso, no? No vemos que él plantea, o al menos no se registra así, que él haya tenido una conversación con Dios, donde le haya pedido algún tipo de explicación del por qué le dice que ese es su nombre y qué cosa es lo que eso realmente significa. Y uno de los grandes problemas, y es la razón por la que vemos que Cristo vino a manifestar y a dar a conocer a Dios Padre, uno de los grandes problemas que existió históricamente incluso para el pueblo de Israel, el pueblo escogido en aquellos tiempos, el pueblo a quien Dios se le reveló primero, el pueblo a quien Dios le entregó la Torá para que la llevara a todas las naciones, para que enseñara, para que viviera por ella, para que llevara obras, etc. Uno de los problemas que tenían es que ellos no conocían verdaderamente a Dios. El pueblo de Israel no conocía a Dios. No lo conoció como debía conocerlo. Fueron muy pocas las personas que llegaron a tener en aquellos tiempos, hablando por supuesto de los tiempos antes de Cristo, esto es los tiempos del Antiguo Testamento, muy pocas personas tuvieron una noción clara, una idea clara de lo que Dios es. Y por supuesto, claro, imagínense, el mismo Moisés, Dios se le revela de esa forma y no creo que eso le haya dicho mucho a él desde el punto de vista de lo que él pudo haber aprendido de ese nombre, ¿no? Es por eso que se hace necesario que la misión de Cristo, la misión principal ministerial de Cristo cuando vino a la tierra fue darnos a conocer el nombre de Dios. ¿Pero qué es lo que eso significa? Darnos a conocer el nombre en un sentido de que, bueno, ya ahora no son simplemente estas 4 consonantes, sino que ahora les vine a poner las vocales para que ustedes sepan cómo es que esto se debe pronunciar. ¿Será que es a eso a lo que se refería el Señor? ¿Será que fue esa la misión que tuvo que emprender Cristo? Bueno, yo creo que eso no es lo que el texto nos está queriendo decir, y creo que es muy claro porque cuando nosotros estudiamos la palabra griega onoma,
que es la palabra que significa nombre, nos revela mucho acerca de lo que realmente está queriendo decir Cristo cuando dice que Él vino a mostrarles al Padre, que Él vino a enseñarles el nombre del Padre. De manera tal que cuando Jesús afirma haber dado a conocer el nombre, no es una simple referencia a mencionar el nombre, no es que así es que se pronuncia, no es que así es que se menciona. Eso no era el telos final, el propósito final de Cristo, no era ese. Fíjense lo que dice 1 Juan 5:20, por ejemplo, porque Cristo dio a conocer el nombre, Cristo dio a conocer al Dios Todopoderoso, y dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Nos ha dado ¿qué? Entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esas son las palabras que registra Juan. En 1 de Juan, estamos hablando de 1 de Juan 5:20. 1 de Juan 5:20. Estas palabras, Cristo vino a dar a conocer al Padre y vino a darse a conocer, por ende, a sí mismo. Entonces, cuando se examina la palabra griega onoma, de donde obtenemos la palabra hispana nombre, es una exposición del carácter y autoridad de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que Cristo vino a mostrar del Padre? ¿Qué fue lo que Él vino a mostrar del Padre? En ese sentido, nosotros podemos llegar fácilmente a la conclusión de esto. Jesucristo, más que limitarse entonces a la mención de un nombre, se dedicó a enseñar cómo era el gran y supremo Creador, sus características y voluntad. Sus características y voluntad. Él no hacía nada, él entendía perfectamente que no hacía nada con simplemente decirle, miren, el nombre de Dios es este, así se pronuncia, punto. No. Eso no es dar a conocer a una persona. ¿O es que acaso cuando yo me le presento a alguien, cuando usted se le presenta a alguien y le dice, bueno, mira, yo me llamo Raúl, ya porque usted le dice que se llama Raúl, ya esa persona puede saber todo sobre usted? Le pregunto, ya porque usted revele el nombre suyo a alguien ante quien se está presentando, ¿ustedes creen que ya eso revela lo que usted es y ya la persona puede saber quién es usted, cómo es su personalidad, qué cosas le gustan, qué cosas no le gustan, si es buena gente, si no es buena gente? ¿Creen ustedes que simplemente por decir el nombre podemos saber esos detalles específicos acerca de una persona? No, no se puede saber. Por eso es que Cristo, su finalidad, su propósito no fue darle a conocer el nombre, decirle, miren, este es el nombre, estas son las vocales, así se pronuncia, etc. No, lo que Cristo sí tenía como una empresa bien plantada, de manera muy clara, en su asunto ministerial, mostrar acerca del Padre, era todo aquello que tenía que ver con sus características y virtudes. De tal suerte entonces que cuando nosotros decimos esto, estamos diciendo que Cristo vino a dar a conocer al Padre tal como Él es. ¿Cuál es su carácter? Cuando hablamos del carácter de una persona, estamos hablando de la serie y digamos el cúmulo de atributos que tiene una persona. Yo digo, el carácter de tal persona es porque vamos a hablar acerca de algunas cuestiones que forman parte de esa persona, como la personalidad, sus gustos, su manera de hablar, las cosas que le gustan, las cosas que les disgustan, cuáles son sus deseos de vidas, sus planes, sus proyectos y tantas otras cosas, ¿no? Estamos hablando de qué tipo de persona es, por ejemplo, si hablamos desde el punto de vista emotivo, ¿no? Desde el punto de vista sensual, de la sensibilidad de la persona, si es una persona pacífica, si es colérica, si es melancólica. Hablamos de una serie de cuestiones, ¿no? Cuando entonces tratamos el tema de las características, el carácter de una persona. No sé si usted ha escuchado mucho la frase, esa persona tiene un carácter muy fuerte. Normalmente nosotros utilizamos esa frase para referirnos a alguien que es de mal temperamento. Pero eso no tiene nada que ver con un carácter fuerte. Justamente una persona que tiene mal temperamento y que se molesta por cualquier cosa rápido es una persona que tiene más bien fisuras muy grandes en el carácter, que tiene problemas serios en el carácter que tiene que tratar, que tiene que trabajar y que tiene que poner en manos del Señor para que el Señor vaya moldeando poco a poco ese carácter. Entonces, lo que Cristo vino a hacer fue justamente eso. Él vino a demostrarle a sus discípulos, Él vino a mostrarles quién es el Padre. ¿Quién es Dios? ¿Quién es ese ser al que siempre decían haber adorado, pero que no tenían ni la mínima idea de lo que ese ser era?
Entonces Cristo les vino a decir cosas como que Él es santo, y que es suprema y superlativamente santo, que Él es un ser justo. Les vino a decir cosas como que Él es todopoderoso, como que para Él no existen límites, que Él conoce todas las cosas, que Él es el único que merece la gloria, la honra, el honor y la exaltación de los hombres, que no existe otro Dios, que Él es el creador de todas las cosas que existen, que Él es un Dios perfectamente bondadoso, que dispensa gracia, que dispensa misericordia. Todas esas cosas Cristo se las fue revelando de manera progresiva, se las fue enseñando a sus discípulos. Y justamente lo que nosotros podemos ver luego en el desarrollo de los diferentes libros que nosotros vemos fueron parte de la autoría de aquellos hombres que fueron criados a los pies del Maestro, como por ejemplo Mateo, como por ejemplo Juan, que es el que está registrando este evangelio. Pablo no fue una persona que estuvo en el ministerio carnal de Cristo, pero que sí recibió instrucción y tuvo, por supuesto, una experiencia donde Cristo se manifestó ante él, donde tuvo una cristofanía. Cuando Pablo iba en camino hacia seguir persiguiendo a los cristianos, iba camino a Damasco, él se cae, tiene una visión, Cristo se le presenta y le dice: ¿hasta cuándo vas a seguirme persiguiendo? Esto lo estoy parafraseando Dios. No es que la Biblia lo diga literalmente así. ¿Hasta cuándo sigues persiguiéndome? ¿Hasta cuándo sigues persiguiendo a mi pueblo? Ah, Señor, ¿y quién eres tú? Yo soy Cristo, yo soy Jesús. Cuando le dice eso, se dio cuenta enseguida Pablo: ese fue el que yo al que yo di el voto al Sanedrín para que crucificaran y llevaran a la muerte, porque creía que era un tremendo falso maestro, un falso profeta. Porque Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, todos nosotros debemos saber esta historia, él era el perseguidor de la iglesia por antonomasia en aquellos tiempos, era un perseguidor de la iglesia de Cristo, odiaba a los cristianos. Hasta que Cristo se le presentó, tuvo que tener una cristofanía. Imagínense lo difícil que era el carácter de ese hombre y lo centrado que estaba en creer lo que creía, al pensar que los cristianos eran una denominación falsa que había que acabar, que Cristo consideró que la única forma de romper esa maldición en Pablo era que se le presentara a él mismo como Dios Todopoderoso, y fue lo que Cristo hizo con Pablo. Pablo no vio al Cristo encarnado, al Cristo que caminó con los discípulos y que fue a la cruz, que tenía un cuerpo de carne y hueso, que todo el mundo lo podía ver. No, cuando Pablo ve a Cristo, vio al Cristo que ya había sido muerto y resucitado, que ya había ido al cielo como Dios que es, y se le manifestó en una cristofanía. Y lo ve como el Dios Todopoderoso. Dice que la luz era de tal intensidad que Pablo quedó ciego por 3 días. La emisión de luz que tuvo, la visión que Pablo pudo constatar de Cristo, fue tan grande que lo dejó ciego. O sea que estamos hablando de una luz que como mínimo tenía la intensidad de la luz del sol. Exponga usted sus ojos de manera directa al sol por varios segundos para que vea que se queda ciego. Expóngalos. No podría hacerlo, es imposible. Usted ve como nosotros intentamos a veces mirar en la periferia del sol, en el anillo que forma alrededor, ni siquiera directamente al sol, y se nos hace imposible, tenemos que cerrar los ojos. Ahora imagínense la luz de Cristo. La luz de Cristo, lógicamente, tenía que ser infinitamente mayor que la luz que nosotros podemos ver que emite el sol, que emana del sol. Infinitamente superior. Entonces está claro que lo que Cristo vino a hacer acá fue a mostrar el nombre del Padre. El nombre del Padre en un sentido de la palabra onomo del griego, que significa mostrar el carácter, mostrar las características de Dios y su autoridad. O sea, no solamente se queda en el tema de las características, sino que además también demuestra cuál es la autoridad de Dios. ¿Y cuál es la autoridad de Dios? La autoridad de Dios está sobre todas las cosas que existen. Dios es un ser absolutamente soberano. Él toma las decisiones que quiere, cuando quiere y como quiere. Y no hay quien pueda detener su mano cuando Él la ha extendido. No hay quien pueda cerrar una puerta que Él ha abierto. Y no hay quien pueda abrir una puerta que Él ha cerrado. ¿Por qué? Porque Él es la autoridad suprema del universo. Él es absolutamente soberano. Y en su voluntad decretiva, Él hace una serie de cuestiones, determina una serie de cuestiones
que no importa lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, no pueden cambiar. Por poner un ejemplo de ello, podemos hablar, por ejemplo, del día de nuestra muerte. Nosotros vamos a morir el día que el Señor no solamente puso fecha a nuestro nacimiento, Él puso fecha también a nuestra muerte. El día que nosotros bajemos a sepulcro va a ser justamente el día que Dios determinó que debemos bajar. Así como el día en que nacimos fue el día que Él determinó en el que nosotros íbamos a nacer. Porque de todas esas cosas Dios en su voluntad decretiva tiene absoluto control, porque Él tiene absoluto control de absolutamente todo, de todas las cosas que existen. Y esto es un poco hablando de la autoridad entonces de Dios, cosa que Cristo le enseñó también a sus discípulos. ¿Cuál era el carácter de ese Dios? Y si usted estudia, por ejemplo, las cartas de Pablo, las 13 cartas que Pablo dirige a las diferentes iglesias, usted se va a dar cuenta el inmenso nivel de conocimiento que Pablo tenía de la persona de Dios. Vamos a ver el inmenso nivel de conocimiento que Pablo expresa con respecto al carácter de Dios. Cuando critica una serie de cuestiones, cuando le escribe a los Efesios, nos damos cuenta, por ejemplo, de cuál es la ética y la moral que Dios exige. Cuando vemos, ni decir ya el primer capítulo de Romanos, donde habla, básicamente describe la perdición del hombre y las consecuencias de la perdición del hombre, que las tenemos en esa antesala al libro de los Romanos, que es, digamos, el tratado encapsulado y minimizado de teología sistemática de Pablo. Ahí podemos ver un poco el carácter de Dios y las cosas que a Dios les disgusta, las cosas que a Dios le gustan, las cosas que a Dios no le gustan. En el libro de Romanos, en ese primer capítulo, que por cierto yo tengo pendiente dar un curso, dar una serie más bien del libro de Romanos, lo que pasa es que cuando ya entremos en esa serie tendremos que estar hasta que Cristo venga. Porque si yo me tardo dando una serie de un capítulo, 2, 3 meses, imagínense dar un libro completo que son 16 capítulos. Estaremos hasta que estamos a lo mejor en media enseñanza, ni siquiera llegando al capítulo 16, y ya Cristo ha venido a buscarnos y ya estamos en el cielo, o sea que no me dio chance de dar el estudio completo. Por eso es que todavía me lo he pensado y me lo he repensado, pero sin duda ese es uno de los planes que yo tengo para lo que es la parte del ejercicio que debemos emprender acerca de lo que es la enseñanza del Señor, ¿no? Eso ya lo haremos a futuro, lógicamente, pero está en los planes hacerlo. Entonces está claro que para Cristo lo importante era dar a demostrar ese Padre. ¿Quién es ese Padre? Además, Cristo les dijo claramente, este Padre, este Dios, creador de todas las cosas y cuya autoridad supera la autoridad de todo lo que existe porque Él es absoluta y completamente soberano, este Dios además es un Dios de amor infinito. De amor infinito. No hay un amor más grande que el que nosotros podemos ver del Padre. Pero ¿cómo usted me demuestra eso? Bueno, la forma más fácil de demostrar el infinito amor de Dios es que seguimos vivos. Y ya se los he dicho en varias ocasiones. Y perdóneme que sea cacofónico con esto, fastidioso en repetirlo de una y otra vez, pero es que esto tiene que quedar integrado en nuestro chip. No merecemos la vida, porque todos somos pecadores. Y la santidad y la perfecta justicia de Dios demanda muerte para el pecado. Demanda muerte para los pecadores. Que no hayamos sido consumidos por el fuego de Dios y sigamos vivos, pese a los pecadores que somos, es porque Dios, sin duda alguna, ¿y quién puede negar que Dios nos ama de manera infinita? ¿Quién puede negar que el amor de Dios todos los días nos levanta de nuestra cama? Todos los días nos da vida, nos da fuerza, nos da salud. Algunos más que otros, algunos están más achacados, pero bueno, ya ustedes saben que todo esto es parte también. El Señor quiere bendecirnos y quiere que nos vaya bien en todo. Los que no queremos que nos vaya bien en todo y que seamos bendecidos en todo somos nosotros. Porque con las decisiones que tomamos determinamos los desastres de vidas que vivimos. Con las malas decisiones que nosotros tomamos a diario, por eso no podemos culpar a Dios de nada de las cosas malas que nos pasan. Simplemente nosotros somos producto de buena parte de las decisiones que tomamos. Somos producto de eso. Tomamos malas decisiones, tendremos malas consecuencias. Tomamos buenas decisiones, tendremos consecuencias positivas. Es así de sencilla la fórmula, hermano. En esto no hay que rasparse la cabeza, no hay que romperse la cabeza. Esto es algo así de sencillo. Entonces esta labor, según aclara el texto, no fue expuesta para todo el mundo.
Esto otra de las cosas importantes, ¿no? Y aquí es donde nosotros podemos ver que sí hay una elección previa. Hay una elección previa. Hay una elección previa porque si volvemos a leer el versículo, nos vamos a dar cuenta rápidamente de eso. Si volvemos a leer el versículo, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Que del mundo me distes. ¿Quién se los dio? Se los dio el Padre. ¿A quién se los dio? Al Señor Jesucristo. Tuyos eran, no tuyos son o tuyos van a ser, tuyos eran, desde siempre han sido tuyos. Si nos vamos al libro de Efesios, podemos tener la idea mucho más clara acerca de la escogencia de Dios. Si nos vamos también al libro, no solamente de Efesios, sino al libro de Romanos, justamente en el capítulo 8, también vamos a ver la escogencia de Dios, el tema de la escogencia de Dios. Dios escoge. De hecho, una de las versiones que leí, una de las versiones bíblicas que leí, fíjense que aquí dice, he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. Hay otra versión que dice, he manifestado tu nombre a los que escogiste del mundo. No a los que del mundo me diste, sino a los que tú escogiste del mundo. Aclarando la idea de que sí hay una escogencia, de que sí hay una elección de parte de Dios, de que esto no es un tema que depende del libre albedrío de cada quien y bueno, yo estoy en el Señor y yo me congrego y yo soy hijo de Dios porque yo lo decidí. No, eso no lo decidimos nosotros. De hecho, ningún ser humano tiene la capacidad de buscar a Dios a menos que Dios ponga en nuestro corazón el querer como el hacer para buscarle. Si Dios no pone eso en nuestro corazón, nosotros no lo hacemos por nuestra propia cuenta. Cada vez que usted siente, entienda esto, cada vez que usted y yo sintamos la necesidad de Dios en nuestro corazón, de buscarle, de escucharle, de saber algo sobre Él, entienda que eso no surge de usted. Entienda que es Él mismo quien pone en el corazón ese deseo para que usted busque de su presencia, para que usted busque de su amor, para que usted se deleite en la gloriosa presencia del Todopoderoso. Entonces esta labor, según aclara el texto que acabamos de leer, no fue expuesta para todo el mundo, sino para aquellos a quienes el Padre le había encomendado al Hijo, puesto que eran del Padre. Nadie puede ir al Hijo, a Jesucristo, si el Padre no lo lleva. Eso lo dice el mismo Cristo. Nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo trae. Si no es Dios Padre quien elige y quien escoge y lo lleva hacia el Hijo Jesucristo. Por eso que usted ve mucha gente afuera que se resiste al cristianismo, que maldice el Evangelio, maldice el cristianismo, maldice a Dios, porque no son personas escogidas. No son personas escogidas. Y esas son las consecuencias lógicas de un corazón donde no existe el trabajo de Dios. En el corazón donde Dios no trabaja, esos siempre serán corazones llenos de todo tipo de odio y de rechazo hacia la presencia de Dios. Y ojo, pueden ser incluso personas que digan que creen en Dios. Porque decir que se cree en Dios es algo muy fácil, son simplemente palabras. Decir soy cristiano es muy fácil, solamente son dos palabras. Soy cristiano, dos palabras. No nos cuesta pronunciar a ninguno de nosotros. La cuestión no está en que nosotros digamos que somos cristianos. La cuestión está en lo que hacemos, para ver si lo que hacemos demuestra que realmente somos cristianos. Porque ahí es donde se sabe quién es quién. Porque la palabra misma dice, por sus frutos los conoceréis. Que es lo que nos da a conocer lo que realmente somos, los frutos que damos. Un cristiano tiene que dar frutos. ¿Qué tipo de frutos? Obediencia a Dios, una persona decente, sana, que busca a Dios, que glorifica el nombre de Dios, que aprende de Dios, que ama a Dios, que ama al prójimo, que bendice a la gente. Esos son frutos claros de un cristiano. Ahora, un cristiano que hace todo lo contrario a eso, aunque quiera seguir insistiendo en que es cristiano, definitivamente es alguien que se está engañando a sí mismo. Y no habría que decir otra cosa. Es alguien que es simplemente producto del engañoso corazón. No hay otra cosa más que decir al respecto. Pero fíjense lo que dice Juan 6:37 con respecto a esta escogencia. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene yo no lo echo afuera. Volvemos otra vez a la idea, ¿no? Es el Padre quien lleva a los escogidos a Cristo. Si el Padre no ha escogido a alguien, no puede ir a Cristo. Es imposible. Además se observa la perseverancia de estos santos escogidos en guardar los santos mandamientos,
Hay una perseverancia, porque dicen, y estos han guardado tu palabra. Lo está diciendo Cristo orando al Padre. Y estos han guardado tu palabra. Eso significa que nosotros perseveramos y somos constantes en el llamado que Dios nos ha hecho. Puesto que somos sus hijos, puesto que Dios nos escogió, puesto que Dios nos llamó, nosotros perseveramos constantemente en guardar su palabra. ¿Qué es lo que significa guardar su palabra? Cumplir sus mandamientos. Ellos han cumplido tus mandamientos, Señor. Y esto es algo que solamente, nuevamente tengo que repetirlo, puede hacer alguien en cuyo corazón Dios está constantemente trabajando. Porque si Dios no está trabajando en el corazón del hombre, no se pueden dar esas cosas. Y hay una preciosa promesa para esto, ¿no? Hay una preciosa promesa para los que cumplen la palabra de Dios. Por ejemplo, Apocalipsis 3:8, que es uno de los mensajes de una de las 7 iglesias, dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has renegado de mi nombre. No has renegado mi nombre. Dios abre una puerta de bendiciones delante de todas las personas que guardan su palabra. Que guardan su palabra. Acuérdense, todas las promesas de la Biblia es un libro que está lleno de promesas. No sé cuántas promesas existen en la Biblia, nunca me he dado la labor de hacer un estudio sobre eso. Por ahí escribió una vez una persona desarrollando un libro que son supuestamente 32,000 promesas que encontramos dentro de la Biblia. Bueno, imagínense. Pero algo que quiero que quede claro es que, aunque la Biblia sí es cierto que es un libro que está lleno de promesas por todos lados, también debe entender, todo creyente, todo cristiano tiene que entender que todas estas promesas están condicionadas. ¿A qué están condicionadas? A nuestra obediencia. Hay promesas, hay bendiciones que Dios quiere darnos, pero te las voy a dar, nos dice el Señor, te las voy a dar, mi hijo, si cumples con esta condición. Con la condición de que me sirvas, me cumplas, me obedezcas, hagas lo que te he mandado a hacer. Si no, no te vistas que no vas para el baile. No nos vistamos que no vamos para el baile, porque esa es la manera en cómo funcionan las cosas en el cristianismo. Yo siempre he dicho, cuando trato este tipo de temas, en la vida, hermano, no hay nada gratis. No hay nada gratis. Nada en esta vida es de gratis. Y en el Evangelio, menos todavía. En el cristianismo, menos. Porque el que quiera ser objeto de la bendición de Dios, tiene que cumplir las condiciones de Dios. Dios no va a bendecir a las personas desobedientes, Dios no va a bendecir a las personas que quieren llevar su vida como mejor le parece, el que quiere hacer las cosas como mejor le parece. Dios va a bendecir siempre a aquellos que cumplen con las condiciones preestablecidas por Él. A esos son a quienes Dios siempre tendrá bien bendecir en todos los aspectos. Sin embargo, hermano, Dios es tan misericordioso y es tan grande su gracia y su compasión por el ser humano, su amor, que son todas estas cosas, son derivaciones del amor de Dios, que incluso hasta nosotros en nuestra infidelidad muchas veces somos objetos de la bendición de Dios. A veces siendo malo, a veces haciendo cosas que no debemos y diciendo cosas que no debemos y llevando prácticas que no debemos, Dios sigue bendiciendo nuestras vidas. Pero no se equivoque y no nos equivoquemos. Eso no va a ser así para siempre. Llegará un momento donde la paciencia de Dios también tiene límites. ¿Sabía eso? Dios es un ser de impresionante paciencia. Iba a decir infinita, pero no es infinita. La paciencia de Dios no es infinita. La paciencia de Dios tiene también un límite. Ahora, que el límite de la paciencia de Dios está bastante alto es otra cosa, porque el límite de nuestra paciencia es que nos medio digan cualquier cosita y enseguida explotamos. Dios no es así, porque si fuera así hubiera acabado la tierra de hace rato, ¿no? El hecho de que la tierra siga viva demuestra que Dios nos ama y que además de eso es sumamente paciente con el ser humano. Es sumamente paciente. Pero que sea sumamente paciente no quiere decir, y tampoco es igual a decir, que Dios es infinitamente paciente. Porque hay un momento donde las cosas llegan al tope, donde dice, hasta aquí llegó esto. Dios dice, hasta este punto te dejé caminar. Hasta aquí te dejé poner un pie. De ahora en adelante atente las consecuencias. Y son las cosas que pasan, hermano. A veces vemos ocurrir tragedias que uno se pone las manos en la cabeza y no se explica cómo es que cosas de esas pueden ocurrir. Pero es que ya Dios ha venido dando la advertencia una y otra vez. Aprenda a detectar las advertencias de Dios. Aprendamos a detectar las advertencias de Dios. Cuando Dios está advirtiendo es porque Él quiere evitarnos un mal grande.
Y una y otra vez nos habla, una y otra vez nos dice, una y otra vez nos llama, nos aconseja, nos jala las orejitas. Dios no lo hace porque Él quiera fastidiarnos. Él lo hace porque nos ama y porque quiere evitar que tengamos que vivir una situación muy difícil luego. Y en todo eso podemos ver la manifestación del amor de Dios. La consecuencia lógica de que Jesús haya dado entonces a conocer al Padre es justo lo que hemos venido viendo en estos textos. Esto es conocer al propio Jesucristo en su absoluto estado de igualdad ante el Padre. Conocer a Cristo en su absoluto estado de igualdad ante el Padre. Pero fíjense, entrando en los últimos dos versículos, donde podemos ver la voluntad de Cristo. La voluntad de Cristo era hacer la voluntad del Padre. Y lo que estos versículos expresan, el 7 y el 8, son lo siguiente: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Pero ¿por qué pudieron creer que Él les envió? ¿Por qué pudieron creer que Cristo fue enviado por el Padre? Y que hay una relación filial supremamente estrecha entre Cristo y el Padre. Porque el Padre fue el que los llevó a Cristo. Entonces la consecuencia lógica de que Jesús haya dado a conocer al Padre es justo lo que vemos en este texto. Esto es conocer al propio Jesucristo en su absoluto estado de igualdad ante el Padre. Cristo no es distinto del Padre, ontológicamente hablando. Cuando digo ontología, estoy hablando en esencia. Esencialmente hablando, Cristo y el Padre son uno, como el Espíritu Santo también es uno con el Padre y con el Hijo. Por eso hablamos de la Santa Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas divinas, todas tres, porque comparten ontológicamente el mismo material, para ponerlo en unos términos genéticos, pero son tres personas. Son tres personas distintas, no con tres voluntades distintas. Todos tienen la misma voluntad. Aquí estamos viendo claramente cómo Cristo expresa una y otra vez. Podemos ver dentro de los evangelios que Cristo dice que Él no vino a cumplir su propia voluntad, sino a cumplir la voluntad del Padre. ¿Por qué? Que la voluntad de Cristo y la voluntad del Padre son exactamente la misma, como también la voluntad del Espíritu Santo. Es exactamente la misma porque ellos en esencia son el mismo ser divino. Y no podemos ver ningún tipo de contradicción entre alguna de las personas de la Trinidad. Eso es imposible de que nosotros podamos ver. Pero hay una serie de afirmaciones importantes que me gustaría, antes de terminar, que examináramos rápidamente para que vea por qué Cristo sin duda alguna es igual al Padre y no hay distinción alguna en términos ontológicos, en términos de deidad, en términos de divinidad. Hay una diferencia personal, pero no una diferencia ni de libertad, ni de voluntades, ni de características. En todo eso comparten exactamente lo mismo. De otra forma, Cristo no hubiera podido decir entonces elevadas palabras tan impresionantes como la siguiente. Por ejemplo, si nosotros vemos en el Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 15, dice: todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Y lo que tiene Cristo también es del Padre. Se lo comparten todos porque todo es de todos, porque son un mismo ser. De otra forma, Cristo no hubiera podido haber dicho eso. Si vemos Juan 17:10, dice: y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. No hay tal cosa como que una cosa en la no hay tal cosa como ver la Trinidad donde el Dios Padre tiene una cosa que el Hijo no tiene y que el Espíritu Santo no tiene. No existe eso, porque son el mismo ser. Y esto es lo que Cristo claramente está dejando acá saber a los que le leen, a los que le escuchan. Juan 8:28 dice: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Pero miren las palabras que Cristo utiliza aquí. Entonces conoceréis, miren lo que dice: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Ese yo soy es el mismo yo soy que se le revela a Moisés en la zarza ardiendo cuando Dios llama a Moisés al ministerio. Es el mismo yo soy.
Las palabras que Cristo está utilizando acá, yo soy, son las mismas palabras que utilizó Dios Padre en el Antiguo Testamento. O sea que esto es una clara revelación de que Cristo está diciendo, yo soy Dios Todopoderoso. Yo soy el Dios Todopoderoso, juntamente con el Padre, que compartimos la misma esencia. Ese yo soy, por cierto, le trajo muchos problemas a Cristo. Cada vez que él decía eso, la gente quería caerle a pedradas y lo quería matar, el pueblo de Israel. ¿Saben por qué el pueblo de Israel quería hacer eso? Porque el pueblo de Israel entendía perfectamente que ese yo soy era el nombre con el que Dios se le reveló a Moisés, y que ese nombre solamente se le podía adjudicar al Dios Todopoderoso. Y al decir Cristo yo soy, estaba revelándole a esa gente que él era Dios, cosa que ellos no creían, y por eso lo crucificaron. Por eso lo crucificaron. Porque ellos creyeron que Cristo era un hereje, que Cristo era un blasfemo. Este no tiene aún ni 50 años y dice que antes de que Abraham fuese, ya él era. ¿Cómo es esto? Otra revelación de la divinidad de Cristo que sale de sus propios labios. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Pero ¿cómo es esto? Pero si este muchacho no ha cumplido ni 50 años, está diciendo que antes de que Abraham se fuese, ya él era. Y Abraham estaba hablando de siglos de historia atrás. Y este no tiene ni 40 años ni 50 y ya dice que él es antes que Abraham. Está hablando de su estado preencarnado, antes de venir a la tierra, cuando él era el Dios altísimo, en esencia pura, sin nada de humanidad, sino simplemente Dios. Antes del estado de la encarnación, lógicamente. Las palabras de Cristo eran las mismas del Padre, su voluntad era la misma del Padre. El texto hace que sea imposible hallar distinción alguna entre el Padre y el Hijo en ese tenor. Es imposible que haya distinción entre el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo, acuérdense que en una ocasión los discípulos le preguntan a Jesús, uno de los discípulos le pide, Señor, muéstranos al Padre y creeremos. Y Cristo le dice, no les ha sido suficiente, voy a parafrasear esto, no, eso no lo dice literalmente así la Biblia, no les ha sido suficiente estar con el tiempo que han estado conmigo y todo lo que han visto de mí, todo lo que les he enseñado, para saber que el que me ha visto a mí ha visto al propio Padre. Así se los dijo Cristo. Ustedes me dicen, muéstrenme al Padre. El que me ha visto a mí vio al Padre. El Padre y yo somos uno. No hay distinción entre nosotros. Hay una distinción personal, sí, somos dos personas apartes, pero en esencia compartimos los mismos atributos. Él es omnisciente, yo también soy omnisciente. Él es todopoderoso, yo también soy todopoderoso. La voluntad que Él tiene es la misma mía, lo mío es de Él y lo de Él es mío. Somos la misma, el mismo ser ontológicamente hablando. No hay distinción. Entonces es una necedad que ustedes me pregunten a mí, o que me pidan a mí una demostración del Padre cuando han estado caminando todo este tiempo conmigo y le he mostrado todo lo que les he mostrado. Ya deberían tener claro que no hay distinción entre el Padre y yo, y que yo soy Dios Todopoderoso también. Eso era una idea sumamente clara en el Nuevo Testamento, y como siempre es Juan el que viene a darnos estas elevadísimas revelaciones. Juan es el evangelista, Juan es el apóstol que se encarga de demostrar la divinidad de Cristo en el Nuevo Testamento. Pablo, por supuesto, también muestra mucho la divinidad de Cristo. El libro de los Hebreos en el capítulo 1 también muestra mucho acerca de la divinidad de Cristo. Varios autores lo muestran, pero sin duda alguna, por antonomasia, el autor que más habla y desarrolla el tema de la divinidad de Cristo como Dios, es el apóstol Juan. Él es el mayor en demostrar todas estas cosas, aquel que se autodenominaba el discípulo amado de Jesús. Ese era el que se autodenominaba el discípulo amado de Jesús, porque tenía una relación sumamente estrecha con el Creador. Yo creo que no en balde, por eso Cristo le reveló a él las cosas más elevadas respecto a su persona como ser divino. Seguramente era que, yo creo que esa mención, por supuesto que esto es objeto, siempre ha sido objeto de algún tipo de variaciones interpretativas y de lecturas distintas, ¿no? Eso de qué cosa significaba que Juan se autodenominara el discípulo amado de Cristo, pero una de las cosas que creo que podemos ver fácilmente allí es que Juan, sin duda alguna, era uno de los que tenía la relación más estrecha con Cristo, una relación más fuerte con el Señor, un vínculo más potente con el Señor. Todos los discípulos tenían una relación fuerte con el Señor, pero siempre hay unos que resaltan más que otros.
Y esto no es porque Dios hace acepción de personas, esto es que cada quien toma su decisión. Hay quienes toman decisiones de servir más, otros toman decisiones de servir menos, unos toman la decisión de amar más a Dios, otros no aman tanto como otros. Pero Juan, sin duda alguna, al decir el discípulo amado, yo creo que hay dos cosas que se pueden ver ahí, que creo que son las que Juan está manifestando. Número uno, muy probablemente Juan está diciendo es que la manera en cómo yo amo al Señor, no veo que el resto de mis hermanos lo amen de igual forma. Y podría ser una posible lectura que podríamos hacer de ese hecho. Y otro es que el nivel de estrechez relacional que existía entre Juan y Cristo seguramente era mayor que el que Pedro podía tener con Cristo, que el que Jacobo podía tener con Cristo, ni se diga ya Judas, ¿no? Judas fue el traidor que lo vendió, ¿no? Ni se diga ya Judas. Tomás, que también fue un incrédulo que tuvo que pedirle al Señor que se le mostrara con los huecos en las manos y que metiera los dedos en sus huecos para poder creer que en verdad había resucitado, ¿no? Ni se diga. Ahí podemos ver que hay distancias entre los apóstoles. Unos creían más, unos eran más apegados a Cristo y otros eran un poquito menos. Sin embargo, todos eran, sin duda, tenían una relación con el Señor. Una vez más, entonces, hermanos, estamos ante uno de esos pasajes que reflejan la gloria del Padre como la gloria del Hijo en un total y absoluto estado de igualdad, son absolutamente iguales. La palabra del Padre y del Hijo son exactamente las mismas. Su perfecta unión en la divinidad deriva de una perfecta unión de la voluntad. La gran misión ministerial del Santísimo Cristo fue, en primera instancia, revelar al Padre. Revelarlo no como un ser distante e inaccesible, sino como aquel con quien tenemos una relación filial, uno que nos escucha, que está atento a nuestras necesidades, que brinda protección todos los días, uno que ha dicho, estos son míos y nadie los arrebata de mi mano, tal como lo declara el sagrado texto que ha sido objeto de nuestro examen el día de hoy. Somos suyos porque Él nos escogió y nos trajo a los pies de su Hijo amado Jesucristo. Porque nadie puede ir a Cristo si el Padre no le lleva a Él, y eso lo acabamos de ver. Esto debe llevarnos entonces a entender la gran responsabilidad que tenemos ante Dios. Se debe perseverar en la fe que nos ha sido confiada, obedeciendo sus santos mandamientos, porque así como la voluntad del Padre y del Hijo son una, de igual forma la nuestra debe ser una con Él. Amén. Gloria al Señor.